Buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Araujo Benito Noelia, Cruz Trejo Fred, Noel y su servidora Velázquez González Amara. Y nosotros hablaremos sobre el sistema cardiovascular y la patología escogida fue la de trombosis venosa. Siguiente. Bueno, para el contenido hablaremos sobre el sistema fisiológico, el desarrollo matemático, el controlador, la simulación en sílico y por último las implicaciones fisiológicas. Siguiente. Ok. Le queremos dar un agradecimiento al Instituto de Ciencias Cardiovasculares, al Hospital Madre de Teresa, que se encuentra en el Hospital del Prado, por el caso proporcionado del paciente Marcos del día 28 de abril de 2023. Siguiente. Ok, aquí tenemos el caso clínico, tenemos la parte de trombosis venosa y la del tratamiento. Primero vamos a ver la de trombosis venosa. En la parte de trombosis venosa podemos ver que se ve como una tipo varilla, pero no se ve pareja, se ven como puntos blancos. Eso quiere decir que cuenta con trombos. Y por otra parte, en el otro video que es el tratamiento, ya se mira como toda una línea negra y eso quiere decir que ya pues tuvo un tratamiento y que ya no cuenta con trombos. Siguiente. Ok. En la descripción del sistema, bueno, como definición tenemos que la trombosis venosa profunda o TBP es un coágulo sanguíneo que se forma en una vena profunda en el cuerpo y suele ocurrir por lo general en las piernas o los muslos. También se puede desarrollar una trombosis venosa si se tienen ciertas enfermedades que afectan la forma en que coagula la sangre. Y un coágulo sanguíneo en las piernas también puede ocurrir si no te mueves durante mucho tiempo. Por ejemplo, cuando viajas, por ejemplo, grandes distancias o cuando estás en reposo, pues en una cama mucho tiempo. También después de una cirugía, una enfermedad o un accidente. Ok, la trombosis venosa también de pues, puede ser muy grave porque los coágulos sanguíneos que se producen pues, en las venas pueden soltarse y de esta forma pueden trasladarse a través del torrente sanguíneo y alojarse en los pulmones y de este modo bloquear el flujo sanguíneo. Los síntomas de la trombosis venosa pues, son los siguientes. Se encuentra hinchazón de las piernas, dolor en las piernas, calambres o dolor que suele comenzar en las pantorrillas. También el cambio en el color de la piel de la pierna, como rojo o morado. Y también sensación de calor en la pierna afectada. Siguiente. Ok, el circuito RLC representa el sistema cardiovascular y también reside la patología de trombosis venosa. Los parámetros que utilizamos en el circuito fueron los siguientes. Los parámetros cardiovasculares fueron P de presión sanguínea, C de confianza, R resistencia vascular y la corriente es el flujo volumétrico. Siguiente. Ok. Para el diagrama eléctrico empezamos con la entrada que es par, la presión arterial, y después tenemos un capacitor que representa la compliancia pulmonar. Después sigue la resistencia que fue nombrada como RT, que representa al trombo del sistema. Y por último tenemos un capacitor y una resistencia que representan el sistema cardiovascular. Siguiente. Ok, para el diagrama fisiológico representamos a par como la presión arterial para después señalar a CP como la compliancia pulmonar y esta afecta al circuito de la vena y la arteria.
y RT lo ubicamos como el trombo o la impedancia que causa el trombo, que pues es un coágulo que se forma en la sangre, y la C y la R la representamos como la bomba que va hacia el corazón, donde la C representa la compliancia y la R representa la resistencia vascular. Siguiente. Ok, para los valores tenemos el paciente sano y el paciente caso. La CP la ubicamos con 100K, la RT la tenemos como en 1, la C la tenemos en 1 microfaradio, la R1 la tenemos como 1.22, esto para el paciente sano, y para el paciente caso tenemos la CP como 100K, la RT como 0.79, la C como 1 microfaradio y la R1 como 5. Siguiente. Ahora vamos a ver lo que es el desarrollo matemático. Para el desarrollo matemático, lo que se hizo fue utilizar el circuito basándonos en nodos, y el primer punto que utilizamos fue las leyes de corriente de Kirchhoff, que dice que la suma de todas las corrientes es igual a las mismas que entran como las que salen. En este caso, el circuito, manejamos lo que es la corriente como FA, que sería de la entrada. De ahí pasa por un nodo llamado P0, el cual no se ve explícitamente en el circuito, pero ahí está antes centrada la parte cardiovascular entre la impedancia y la parte del capacitor C, donde se encuentra la corriente FC, que es la que pasa por el capacitor, y la corriente FR1, por donde pasa por esa impedancia. Lo que hacemos es primero sacar el sistema de ecuaciones. En este caso no hay una ecuaciones como tal para lo que es como sería dado por otros métodos como el de Mayas, pero sí podemos sacar equivalencias. Por ejemplo, para la primera corriente sacamos lo que sería la ley de Kirchhoff, que daría que f de A es igual a f de C por f de R1, donde f de C sería el capacitor, la derivada del capacitor por el nodo A, que sería P0. En este caso solamente sería P0 porque va directo a tierra. Entonces, y de la misma manera con R1 sería P0 sobre R1. Para el caso de FDA, allí sí haría una diferencia de voltaje entre la señal de salida y la señal de entrada entre la resistencia, ya que recordemos que todo lo que corre durante ese mismo nodo es básicamente similar, es la misma corriente tanto para el capacitor como para la resistencia. Y finalmente, pues calculamos lo que corriente que pasa, la voltaje que pasa por todo el nodo, que sería donde está P0, que sería entre la suma del capacitor por lo que sería la corriente más el voltaje que pasa por el nodo de PA. Por lo tanto, nos queda de estas formas las ecuaciones. El segundo paso es hacer la transformada de Laplace para cada uno de ellos, tanto para f de A como para fc, fr1 y también como p0. Aquí podemos ver cómo nos quedan ya una vez transformadas en el dominio de la frecuencia. Y finalmente lo que se hace es sustituir en la ecuación que nos sacamos la ley de corrientes de Kirchhoff, que sería sustituir el equivalente en Laplace de f de A, de f de C y de f de R, que sería lo que se encuentra ahí arriba. Luego, ya una vez que tenemos los valores de P0, es sustituir P0, donde se encuentra cada uno de ellos, con el fin de poder eliminar ese valor de ese nodo, ya que ese nodo no lo necesitamos. El que necesitamos sería PR y PP, que encontremos en la ecuación de la función de transferencia. Después, el siguiente paso de ahí es utilizar procedimiento algebraico para ir simplificando e ir haciendo los despejes, de tal forma que del lado izquierdo nos quede lo que es todo todo lo que se encuentre relacionado con la salida, y del lado derecho todo lo que se encuentre relacionado con la entrada, simplificándolo y quedándonos, pudiéndolo sacar de la expresión como un factor común en ambos casos.
Finalmente, en la parte de abajo, los unimos cada uno de ellos y nos daría dos sistemas que los podemos colocar como se ve a continuación, que para el caso de la salida con la entrada, ya pudiéndolos colocar para obtener la función de transferencia. Utilizando la ley de la tortilla, podemos ver que ambos denominadores se hacen uno y nos queda finalmente el resultado, que sería nuestra función de transferencia. Finalmente calculamos el error del estado estacionario, que sería como el límite cuando S tiende a 0 de 1 menos la función de transferencia, dándonos como 1 sobre 1 o igual a 1 menos 1 siendo igual a 0. Esto nos quiere decir que muy posiblemente lo que vamos a utilizar es el controlador PID. Ahora en la etapa de controladores, lo primero es hacer el diagrama de bloques. En este caso, al no tener un sistema de ecuaciones como lo veríamos con otro método como Mayas, lo que se hizo fue introducir los valores en Python y obtener los valores para el caso del paciente enfermo y paciente sano en la función de transferencia, y esos valores utilizaron un diagrama llamado transfer, el cual al colocarlo en el diagrama de bloques nos funciona de la misma forma como si utilizáramos ecuaciones íntegro-diferenciales. En este caso, en el diagrama podemos ver que está para el caso normotenso, en lo que sería para el paciente caso o control, el paciente enfermo y el tratamiento, asimismo como la señal de salida y cómo se vería el paciente sano. Una vez que se hizo el diagrama de bloques, se sintonizaron ganancias, de tal forma que nos quedó para el controlador PID como la ganancia KP de 1.44, KI de 2.29 y KD de 4.81 por 10 a la menos 8. El sobreimpulso de 0.2, voltaje pico de 1 y el tiempo de establecimiento de 1.8. Estos valores son muy importantes porque nos permiten calcular los componentes que irían en el controlador en un circuito hipotético que sería para el tratamiento. En este caso, aquí tenemos los valores de las ganancias y nosotros escogemos el valor o proponemos el valor que es CR. En este caso, escogimos el valor de 1 por 10 a la menos 6 faradios para hacer las cosas más sencillas. Calculamos RE a través de esa ecuación. Simplemente sustituimos los valores de la ganancia de KI y de CR que lo propusimos, dándonos 435.54 miliohms. Asimismo, calculamos RR sustituyendo el valor de RE por la ganancia de KP, dándonos 6.27 miliohms. Y finalmente el CE, que sería la división de la ganancia del D entre R, la resistencia R, dándonos como valor 7.67 por 10 a la menos 8. Okay. ¿Qué tal? Yo les voy a presentar ahora lo que vendría siendo el circuito en lazo cerrado. Como se puede observar, tenemos en la parte de arriba lo que es nuestra señal de entrada. El circuito se divide en dos partes, lo que vendría siendo la parte de arriba, donde únicamente implica lo que es los componentes CP, RT, C, R1, implican, vendría siendo la equivalencia del lazo abierto, como se puede observar. Y en la parte de abajo se cuenta con lo que es el lazo cerrado, en donde está conformado por dos opamps, el cual uno representa del lado, que es el opamp del lado izquierdo representa el restador, mientras que del lado derecho representa el opamp que es el controlador. Y en base a los valores propuestos se les dio esos valores para que luego en el lazo cerrado, que vendría siendo el controlador PID, muestre lo que vendría siendo el paciente con la patología y su tratamiento como tal. Siguiente, por favor. Ok. El siguiente punto se van a mostrar las simulaciones en sílico,
De este lado se puede ver la gráfica que salió de acuerdo con el código en Python, en donde la línea amarilla representa una presión sanguínea de un paciente de 115 sobre 60 milímetros de mercurio. La línea azul representa lo que vendría siendo la patología, un paciente con la patología que en este caso vendría siendo la trombosis. La línea roja representa la que vendría siendo el paciente sano, mientras que el verde representa la patología con el tratamiento del controlador. Y bueno, podemos observar que la línea azul representa, pues como había dicho anteriormente, el paciente con la patología de trombosis. Esto se debe a que, de acuerdo pues con el principio de Bernoulli, a menor volumen representa una mayor presión, por lo que podemos ver que se asemeja a la señal de entrada de un paciente con presión sanguínea de 115 sobre 60, pero pues representa lo que vendría siendo la patología. Y bueno, pues como había dicho anteriormente, la línea verde con puntitos representaría el paciente enfermo, con la patología, pero representa adicionado con el tratamiento del controlador. Siguiente, por favor. Ok, esto vendría siendo lo mismo. Ahora utilizamos lo que vendría siendo el programa de Simulink, donde la señal amarilla representa la entrada, los puntitos verdes representan el tratamiento, las líneas puntiagudas, la línea puntiaguda fina representa al paciente sano, mientras que las líneas punteadas azules y que se asemejan a la señal de entrada representan al paciente enfermo. Lo mismo. Aquí el tratamiento se ve cuando ya está de acuerdo con el controlador PID. Perdón. Ya se asemeja a lo que vendría siendo a la señal de un paciente sano. Siguiente, por favor. Ok. El siguiente punto vendría siendo las implicaciones fisiológicas. Esto nada más como una retroalimentación acerca de lo investigado. De acuerdo con un estudio que se realizó en España de 1999 a 2005, se encontró que por de 160 casos encontrados, bueno, se encontraron 160 casos de trombosis venosa por cada 100.000 habitantes, lo cual sí vendría siendo algo peligroso, ya que también la trombosis venosa puede generar lo que vendría siendo desde una embolia pulmonar, puede generar también un infarto, así como algún derrame. Y también de acuerdo con el estudio nos dice que puede afectar de 1 a 2% de la población. Y pues esto se va haciendo una mayor incidencia entre los años, por lo que es importante buscar más alternativas de tratamiento. Siguiente, por favor. Y nuestro siguiente punto vendría siendo las referencias. Y esto sería todo por nuestra parte. Gracias.